Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio poder conjuntarnos por este medio para compartir una porción de la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestra transmisión, le voy a rogar si me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú eres siempre bueno, Señor, siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Lleva nuestra vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, transformándonos cada día, Señor, a la imagen de Cristo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres no solamente nuestro Salvador, sino eres nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro sanador. Eres el que nos afirma, Señor, nos establece, nos perfecciona, el que es nuestra seguridad y fortaleza, Señor, y el que tiene cuidado de cada una de las circunstancias de nuestra vida, Señor, en todo tiempo, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, que este tiempo sea un tiempo de edificación, de exhortación y de consolación en tu palabra, por lo cual te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de argumento, de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, el tema del día de hoy es transformación y arrepentimiento. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios no solamente quiere salvar nuestras vidas, sino quiere transformarlas y transformarlas constante y permanentemente. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Por el otro lado, también Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y para qué esta transformación? Porque el Señor quiere que vivamos vidas abundantes, vidas plenas, vidas en victoria, vidas en bienestar. Tercera de Juan capítulo 2 dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Lo mismo en Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Todo esto nos habla de transformación. Dios es un Dios de transformaciones. Dios nos ama tal como somos, pero no nos va a dejar iguales. Él quiere transformarnos para llevarnos a un nuevo nivel de vida en bendición. Y una de las, en principio, para que nosotros podamos acceder a esas transformaciones y a esa vida abundante que es la consecuencia de las transformaciones, necesitamos ser intencionales en nuestro crecimiento, y eso implica la transformación de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestras motivaciones, actitudes, decisiones y acciones. Y una de las primeras transformaciones que el Señor quiere hacer en nuestro corazón es la del arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Algo que es bien importante entender es que el arrepentimiento es la llave que nos abre el reino de Dios y sus bendiciones. Recordemos la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. Y el reino, y Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y el arrepentimiento es la llave para entrar al reino de Dios. Recordemos también lo que dice Mateo capítulo 7,
versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros necesitamos, el arrepentimiento es la llave para hacer la voluntad de Dios y entrar en el reino de los cielos, para tener y vivir y experimentar esa justicia, paz y gozo, ese bienestar que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de rumbo en nuestra vida, un cambio de rumbo total. Significa volvernos del pecado hacia Dios de todo nuestro corazón, para hacer su voluntad, como nos lo enseña Mateo 7:21. Implica un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de actitud, de motivación, un cambio de decisión, un cambio de acciones, que no es inmediato, es un proceso gradual. Al principio, cuando somos salvos, nos arrepentimos del pecado en general y de algunas cosas específicamente, pero el resto de nuestra vida como creyentes va a ser una vida en la cual el Espíritu Santo nos va a ir mostrando los pecados que hay en nuestra vida, aun aquellos que son ocultos, para que nosotros nos arrepintamos de ello, y arrepintiéndonos de ello seamos transformados y entremos a un nivel superior de la vida en Cristo. Quiere decir que el arrepentimiento no es solo un momento. El arrepentimiento no es solo decir, Señor, me arrepiento de este pecado, perdóname, límpiame y ya. El arrepentimiento implica no solo el reconocer el pecado y el pedir perdón, sino un cambio de vida, una transformación en esa área específica. Es dejar atrás de una manera gradual la vieja manera de vivir que está viciada según los deseos engañosos de la carne, como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 22. La palabra dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí el arrepentimiento y la transformación implica precisamente eso, dejar atrás esa pasada manera de vivir, despojándonos de todo pensamiento, de todo deseo engañoso de la carne. Esto significa despojarnos de la autocomplacencia, que son los deseos de la carne, de la autogratificación, que son los deseos de los ojos, y de la vanagloria de la vida, que es el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio a otros, etc. La autocomplacencia es codicia, lujuria, glotonería, etc., hedonismo. Mientras que la autogratificación o los deseos de los ojos es todo lo que tiene que ver con la codicia, con la avaricia, con el materialismo, y por qué se sustituyen esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se trata de sustituirlos por tres cosas: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. ¿Qué es el amor a Dios? Juan capítulo 14, versículo 15 nos define el amor a Dios como guardar sus mandamientos, en tanto que la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45 nos define el amor al prójimo como el servir al prójimo, el dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos por el prójimo. Y el amor a nosotros mismos se trata de buscar siempre lo mejor de Dios para cada uno de nosotros, como dice Romanos 12:2, renovarnos en el espíritu, en nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, y todo esto es una transformación, es una renovación de nuestra mente, pero todo esto también lo implica el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio, sin arrepentimiento no hay transformación. Y el arrepentimiento consiste en un cambio de la manera de pensar, de la manera de sentir, de la manera de decidir y de la manera de accionar con respecto al pecado. Para que lo tengamos más claro, voy a compartir un par de historias de arrepentimiento
que están en la palabra de Dios. Y una de ellas es la referente al hijo pródigo. El hijo pródigo se va de su casa con su herencia, la va a malgastar, luego que la malgasta tiene hambre, lo contrata un finquero de donde se había alejado y lo manda a cuidar cerdos, y cuando está cuidando cerdos tiene hambre, desea alimentarse de lo que comen los cerdos, y en ese momento dice la palabra que vuelve en sí. Dice en el versículo 17 al 21, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veamos este pasaje en donde están los cambios de pensamiento, de sentimientos, de decisiones y de acción. En primer lugar, el arrepentimiento es volver en sí. Volver en sí, ¿qué significa? Volver al plan de vida para el cual usted y yo fuimos creados. De la misma manera, y quiero ponerle un ejemplo acá, de la misma manera, por ejemplo, que un carro, ya sea Ferrari o ya sea Lamborghini, fue diseñado para circular en carreteras en buen estado, no en carreteras de terracería ni nada, porque eso va a arruinar el carro. Entonces, el carro viene con un manual de cómo usarlo, en qué carreteras usarlo, etcétera. Si usted lo mete a un camino de terracería o a una finca, ese carro se va a arruinar porque no está hecho para eso. De la misma manera, usted y yo fuimos creados para vivir una vida conforme al propósito de Dios, pero el pecado nos corrompió esa vida, y en lugar de que viviéramos la vida de Dios, a lo que nos fuimos fue a vivir la vida del mundo. El Señor, cuando nos salva, nos regresa a comenzar a vivir la vida de Dios, es decir, nos vuelve en sí. Pero necesitamos que ese volver en sí sea un volver completo, no solo en ciertas áreas de nuestra vida o con respecto a ciertas cosas de nuestra vida, sino en todos los aspectos. Y notemos lo que dice, veamos lo que dice este pasaje del hijo pródigo, versículo por versículo. En el versículo 17 dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Eso implica un cambio de sentimiento. Él está reconociendo una realidad que se vive en la casa de su padre. Luego en el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso implica un cambio de sentimientos. Luego en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese es un cambio de decisión. Y en los versículos 20 al 21 dice: y levantándose vino a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, ahí hay un cambio de acción. Como vemos, el arrepentimiento es un volver en sí, volver al diseño de Dios, volver a la voluntad de Dios para nosotros, e implica un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión y un cambio de acción. No se trata solamente de decir perdóname y ya. Se trata de que haya una transformación en nuestro corazón, y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en esa transformación. Recordemos lo que dice la palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para ayudarnos en todas las cosas.
y entre ello para ayudarnos a completar ese arrepentimiento, que no sea solamente una cosa mental, sino que sea una cuestión del corazón, una transformación del corazón que implique una transformación de vida. Y les dije que iba a compartir dos historias de arrepentimiento. Ya compartimos la primera, que es la del hijo pródigo. Ahora quiero compartir otra que está en el Salmo 32, versículos del 1 al 6, y que se refiere a David. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando leemos el Salmo 32, en el versículo 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese mientras callé fue representa un empecinamiento en mantenerse en el pecado, un empecinamiento en no confesar el pecado, en no pedir perdón y en no arrepentimiento. Como consecuencia de la falta de arrepentimiento, y este es otro aspecto del arrepentimiento que no habíamos hablado, el arrepentimiento, así como el arrepentimiento es la llave para entrar a disfrutar de la plenitud de las bendiciones del reino, es la llave que nos lleva a Cristo para que, habiendo reconocido el señorío de Cristo, podamos disfrutar de la plenitud del reino. La falta de arrepentimiento nos lleva a lo contrario, a alejarnos del reino de Dios, a profundizar en la vida de la carne y con los problemas que eso implica. Y dos de los problemas que vemos acá es enfermedad física y enfermedad emocional. ¿En dónde está la enfermedad física? Cuando dice: se envejecieron mis huesos, como consecuencia del pecado y la falta de arrepentimiento, los huesos de David se secaron. Aparte dice, aparte también David experimentó malestar emocional y espiritual. Y esto, a eso se refiere cuando dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sin embargo, ya en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y esto se refiere a arrepentimiento. Cuando dice: mi pecado te declaré, está reconociendo el pecado delante del Señor. Es decir, está alineando su pensamiento con el pensamiento del Señor. Pero cuando dice: no encubrí mi iniquidad, ahí está también alineando sus sentimientos con los sentimientos del Señor. Es decir, hay un cambio de pensamiento y hay un cambio de sentimientos. Y finalmente dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y lo hizo. Entonces ahí hay un cambio de decisión y un cambio de acción. Antes estaba empecinado en callarse la boca, y aquí cambia su decisión de confesar sus pecados, y ciertamente los confiesa, porque dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y una consecuencia, y miremos aquí, vemos claramente las consecuencias del arrepentimiento, del verdadero y genuino arrepentimiento. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando hay verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, hay perdón en nuestros pecados y eso nos lleva a una vida bienaventurada, a una vida dichosa, a una vida plena, a una vida feliz, a una vida en bienestar. Eso es lo que significa bienaventurado. Y lo dice 2 veces, lo repite 2 veces. Es decir, y lo está diciendo David, alguien que por lo que leemos en el versículo 2 y 3, alguien que estaba empecinado en mantener su pecado. Sin embargo, finalmente se convence y es convencido por el Espíritu Santo de la necesidad del arrepentimiento, del reconocimiento de que está mal, y entonces una vez que él se arrepiente, entra a disfrutar las bendiciones del reino, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. Y lo que aquí, esas añadiduras son lo que nos dice la palabra bienaventurado, que lo menciona 2 veces en el versículo número 1. Y la otra bendición del arrepentimiento dice, por esto orará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, también implica protección. No solo implica el perdón de pecados, sino que implica protección, implica que Dios nos escucha e implica que somos sumamente bienaventurados si vivimos en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que derivar en una transformación. No es, como ya lo mencioné anteriormente, no es solo una cuestión de palabra, sino el verdadero arrepentimiento es una transformación en nuestro corazón. No es solo un conocimiento mental, sino una palabra que se establece en nuestro corazón y que hace un cambio en nuestra forma de vivir con respecto a cualquier pecado. ¿Qué beneficios y bendiciones podemos ver del arrepentimiento? Como ya mencionamos, es una llave que nos lleva a Cristo, y Cristo es el reino, y el reino es justicia, paz y gozo. Entonces un beneficio del arrepentimiento es justicia, paz y gozo en nuestras vidas. Pero encontramos algunos otros beneficios en la parábola del hijo pródigo, en el mismo capítulo 15, versículo del 22 al 23. La palabra de Dios dice: pero el padre, una vez que llegó el hijo, confesó su pecado, etc., dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahí vemos 6 regalos. Ahí podemos ver 6 regalos del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, dice el mejor vestido, y ese mejor vestido significa limpieza, tal como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8. Dice la palabra: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la vestidura significa limpieza, pero también significa unción. La palabra en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 20, dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y esa unción del Santo es también a lo que se refiere Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Entonces la unción nos sana, nos liberta, nos restaura y nos llena, nos da
buenas noticias del pacto de gracia. Cuando vivimos en arrepentimiento, tenemos todas estas cosas: sanidad, liberación, restauración, y vivimos bajo el pacto de gracia, que es un pacto de bendición del Padre para con nosotros, sus hijos. En segundo lugar, dice que el Padre ordenó que le pusieran anillo, y el anillo significa poder y autoridad. Esto implica que el Hijo recibe poder y autoridad, así como nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo y verdaderamente nos arrepentimos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este poder, ojo, este poder no es lo mismo que la unción. Este poder es la activación, la habilitación para que podamos vivir una vida conforme al propósito de Dios, para que podamos vivir nuestras vidas en obediencia, en santificación, en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y ese ser testigos es ser testigos con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Recordemos que la Biblia, en cuanto a Jesús, enfatiza que la gente creía en Él no solamente por sus palabras, sino por la autoridad que implicaba que ellos sabían y reconocían la forma como vivía Jesús. Y el ser testigos de Jesús es vivir cada día más aproximándonos a la forma de vivir de Jesús. Luego dice que le pusieran calzado en sus pies. Y el calzado en sus pies es tipo de revelación, como lo vemos en Isaías capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Eso es revelación. Por el otro lado, en Jeremías 33:3, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso también es revelación. Entonces el calzado, ya vemos que los regalos de un verdadero arrepentimiento son, primero que nada, limpieza de pecados. Segundo, es una nueva dimensión de poder y autoridad. Tercero, una nueva dimensión de revelación. En cuarto lugar dice: matemos un becerro. Y Filipenses, y esto nos recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. El becerro nos habla de provisión. Y dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, una nueva dimensión de provisión también. Recordemos que el hijo pródigo había recibido una herencia material, pero esa no fue suficiente para que él pudiera vivir una vida en bendición. Hasta que regresa y recibe esta nueva provisión, entonces él va a vivir en un nuevo nivel de bendición, en un nuevo nivel de gloria. Luego dice que el becerro es un becerro gordo, y esto nos habla de abundancia. Y recordemos lo que dice el propósito de Dios para nosotros en Juan 10:10. Cristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y tercera de Juan 1:2 nos enseña que el deseo del corazón del Padre es que nosotros prosperemos en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y finalmente dice: hagamos fiesta. Y la fiesta implica el gozo. Isaías 61:3. Y este gozo nos recuerda lo que nos enseña Isaías 61:3. Y dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esto es consecuencia de que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Entonces los regalos de un genuino arrepentimiento, además de lo que vimos con David, de perdón, de bienaventuranza, de ser sumamente dichoso, también implica una limpieza total,
una nueva dimensión de poder y autoridad, una nueva dimensión de revelación de la palabra de Dios, también una mayor plenitud de provisión para todas nuestras necesidades, abundancia en todas las áreas de nuestra vida y gozo que va junto con la justicia y la paz, de acuerdo, que son productos del reino de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 17. Y una cosa que es importante, cuando nosotros estamos verdaderamente arrepentidos, cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, la palabra de Dios dice que el Señor nos perdona, pero no solo nos perdona. En Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, nuestros pecados son cubiertos, son olvidados. Aparte de ello, Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Note, todos nuestros pecados en lo profundo del mar. ¿Y a qué se refiere con la profundidad del mar? Según los científicos, el lugar más profundo del mar está a 32 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Cualquier buceador o cualquier marinero sabe que a una distancia de 1000, 2000 pies debajo, para un buceador a una distancia de unos 100 o 200 pies debajo del agua, ya la visibilidad prácticamente se vuelve nula. Y para los submarinos y máquinas especiales que pueden bajar a mayores profundidades por la potencia de las luces que llevan, también saben que a una profundidad de 4000, 5000 pies, ya la oscuridad ahí es una oscuridad densa, una oscuridad profunda. Aún las mismas potentes lámparas que puedan llevar esos vehículos no son suficientes para iluminar a la distancia, lo que implica que cuando el Señor dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, significa que nadie los puede volver a sacar de ahí, ni siquiera Él, porque Él ya los olvidó, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 22. Y por eso la palabra de Dios nos dice que los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos confesado y nuestros pecados y nos hemos arrepentido, dice la palabra en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aparte de eso, dice la palabra y hablamos de que son cubiertos y olvidados, ocultados en el fondo del mar, somos sin culpa, nuestros pecados son total y completamente perdonados, somos revestidos de un nuevo vestido, de una nueva unción, es decir, tenemos infinidad de beneficios en el arrepentimiento, pero el arrepentimiento implica una transformación. Veamos algunas características de una persona con un genuino arrepentimiento en su corazón. En primer lugar, es una persona que está creciendo continuamente en obediencia a la palabra de Dios. Reconoce que la vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir, es una forma de vida totalmente inútil, una forma de vida que trae muerte y por lo tanto está arrepentida de ese tipo de vida y se aleja lo más que puede de esa vida. Dice la palabra que huyamos de la concupiscencia que hay en el mundo, y una persona que verdaderamente se ha arrepentido en su corazón de esa vieja manera de vivir es una persona que va a estar creciendo continuamente en obediencia a la palabra de Dios. Quizá no sea perfecta, pero cada día se va a ir perfeccionando en una mayor y mejor obediencia a la palabra de Dios. Otra característica es que va a estar creciendo continuamente en obediencia, en la manifestación del carácter de Cristo, es decir, en el fruto del Espíritu. Es una persona que cada día va a manifestar un mayor amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio en su vida. Es decir, cada día va a manifestar más el carácter de Cristo. Como tercera característica, esa persona ya no está enfocada en su pasado, sino en su presente y futuro en Cristo Jesús. Vive verdaderamente que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Se libera, es una persona que está totalmente liberada de su pecado. ¿Por qué razón? Porque no solo ya se arrepintió, sino que además de ello fue perdonada, y como fue perdonada por Dios, sus pecados el Señor los ha olvidado, los ha refundido en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Y aparte de eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que verdaderamente ha vivido el arrepentimiento no está pensando continuamente en su futuro. Y recordémonos lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús nos lo dice en Lucas capítulo 9, versículo número 62. Dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto en relación con el arrepentimiento? La persona que está verdaderamente arrepentida ya no está viendo su pecado. Y como no está viendo su pecado, ni la vieja manera de vivir, ni la está añorando, ni está pensando como los israelitas pensaban en el desierto, de que en Egipto tenían cebolla y tenían verdura, esta persona está enfocada en su presente y en su futuro en Cristo Jesús. Y entonces es apta para el reino de Dios. Y ser apto para el reino de Dios significa vivir en justicia, paz y gozo en el Espíritu continuamente. Una persona que está que vive con un genuino arrepentimiento en su corazón, también es una persona que no experimenta culpa ni condenación. Manifiesta constantemente misericordia, compasión y gracia hacia los que están sufriendo, principalmente aquellos que están sufriendo por causa del pecado. Es decir, es una persona llena de misericordia que está dando lo que de gracia ha recibido. Y finalmente es una persona que es conocedora de la misericordia y la gracia de Dios y la vive continuamente. Es decir, vive refugiado en la misericordia y en la gracia de Dios, reconociendo que todo lo que es, todo lo que puede, todo lo que hace, todo lo que sabe es única y exclusivamente por la misericordia y la gracia de Dios. Que nada hay en él que no venga del cielo, como dice la palabra en Juan 3:27, nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y como dice también Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces esta persona va a vivir en justicia, paz y gozo, porque vive bajo la misericordia y la gracia de Dios, sin ninguna condenación por su pasado, sino creyéndole a Dios por su presente y por su futuro, que el Señor lleva su vida como la luz de la aurora en aumento, que el Señor lo está transformando cada día al carácter de Cristo y está enfocado intencionalmente en ese crecimiento. No es una persona que eventualmente piensa en Dios, no es una persona que eventualmente busca a Dios, una que constantemente tiene sus pensamientos y su corazón en Dios, como nos dice el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita constantemente. O como nos lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es lo justo, lo bueno, lo digno de alabanza, lo de buen nombre, etcétera? La palabra de Dios y Dios. Así que es una persona que está enfocada constantemente en el Señor. Usted y yo, no importa dónde estemos en este momento, en cuanto al arrepentimiento y a esta transformación que Dios quiere obrar en nuestros corazones, podemos ir más allá.
podemos ir más adelante y necesitamos dar pasos para crecer en esa dirección, porque si no nos estamos privando de una vida aún más plena, de una vida más abundante, de una vida más en victoria y en bienestar. Entonces, el primer paso que necesitamos dar es no encubrir, justificar o minimizar el pecado en nuestras vidas, aun cuando ya seamos creyentes de mucho tiempo en el Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, recordemos lo que dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y aún Pablo, después de muchísimos años de ministerio, Pablo reconoce que con la mente quiere servir al Señor, pero encuentra otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes del pecado que aún hay en nuestro corazón y no encubrirlo, justificarlo o minimizarlo, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos tomar conciencia que el pecado no es solamente violar un mandamiento de Dios, sino es fallar en hacer la voluntad de Dios en todos los asuntos de la vida, y que todos los días, más de alguna vez, si no es que varias veces al día, fallamos en ello. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que nuevas son las misericordias del Señor para con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos de su misericordia, todos los días necesitamos de su perdón, para que nos perdone de los pecados de omisión, de comisión, de intención, de pensamiento, etcétera, que cometemos. Mientras vivamos en esta vida terrenal, aun cuando seamos perfeccionados por el Señor cada día, nos va a faltar algo de perfección, y eso va a implicar algo de pecado en nuestras vidas. Entonces necesitamos estar conscientes de ello y reconocerlo inmediatamente y venir delante del Señor, no encubrirlo, no justificarlo de ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña muchas áreas en las cuales nosotros podemos fallar en hacer la voluntad de Dios, no solo en violar un mandamiento de Dios, sino en no hacer lo bueno que Dios nos manda, en no hacer las cosas para la gloria de Dios, aparte de ello, en no seguir la dirección del Espíritu Santo o no buscar la dirección del Espíritu Santo, etc. Y también implica que cada día tengamos una mayor comunión con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Salmo 119, 59, la palabra también nos dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Con qué consideró sus caminos? Con la palabra de Dios, a ver si mis caminos estaban ajustados a la palabra de Dios. Y esta es una evaluación que necesitamos hacer constantemente nosotros, considerar nuestras acciones y pedir que nos estaba dando. Por el otro lado, la cuarta cosa que necesitamos: anhelar crecer a la palabra de Dios y en santificación todos los días. Recordemos, Jesús mismo nos dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Él mismo nos enseña que amarle a Él es obedecer sus mandamientos, y la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces necesitamos estar enfocados en ello. Así como en el mundo estábamos enfocados en el pecado, en nuestra vida en el Señor necesitamos estar enfocados en la obediencia y en la santificación. Esto es una cuestión de enfoque, es una cuestión también una cuestión totalmente lógica. Si en nuestra vida pasada, que era vida de pecado, estábamos enfocados en el pecado, ahora que somos hijos de obediencia, nuestras vidas deberían estar enfocadas en la obediencia. Y finalmente, el último paso es mantener un constante crecimiento en el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, para renovar nuestro entendimiento y vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces,
no encubrir, ni justificar, ni minimizar nuestros pecados, tomar conciencia que el pecado no es solamente violar un mandamiento de la palabra de Dios o uno de los 10 mandamientos, sino va muchísimo más allá, y vamos a ir entendiendo lo que es el pecado en cuanto nos vayamos conociendo cada día más de la palabra de Dios. Luego necesitamos examinar todos los días con la ayuda del Espíritu Santo nuestro caminar para saber en dónde pecamos, en esos pecados que a veces ignoramos, para ya no seguir cayendo en ellos. En cuarto lugar, anhelar crecer todos los días en obediencia a la palabra de Dios y en santificación. Y como quinto paso y como consecuencia de todo ello, mantener un constante crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y el Espíritu Santo también nos guía en el camino hacia la santificación y hacia la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo le voy a pedir que permanezca un momento más para que oremos por usted, y le quiero recordar que tenemos estas transmisiones los lunes, miércoles y viernes a las a las 8 de la noche, así que le esperamos el próximo miércoles a las 8. Aparte de ello, le recuerdo que tenemos 2 recursos para que usted pueda seguir edificando su fe, y uno de ellos es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí en los comentarios aparecen los links a cada uno de esos recursos, son totalmente gratuitos. Lo invitamos a que los visite y a que los comparta también con sus contactos para edificar sus vidas. Muy bien, vamos entonces a terminar esta transmisión orando, y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y ser edificados, exhortados y consolados por tu palabra, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que tú cambies aquellas, que nos revele, Señor, para cambiar aquellas cosas que hay en nuestro corazón que nos están impidiendo un genuino y verdadero arrepentimiento, Señor, en ciertas áreas de nuestra vida, y que por lo mismo nos están pensando que tenemos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ayúdanos y por tu Espíritu, Señor, esas áreas para alcanzar el verdadero arrepentimiento, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por todas aquellas cosas de las cuales todo arrepentido de la vieja manera de vivir, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para alcanzar ese arrepentimiento, Señor, y la vida que anhelamos en ti, Padre. Señor, también en esta hora vengo levantando delante de ti a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se han conectado en esta transmisión, Padre, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, Señor, quitando toda cautividad y opresión del enemigo, Padre, y guiando, Señor, sus pasos para hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad en todas las áreas de su vida, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te pido que sigas transformando nuestros corazones cada día, de acuerdo a lo que dice tu palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Señor. Y Padre, te pido en el nombre precioso de Jesús que no solamente guardes a cada uno de mis hermanos, sino también a sus familias, Señor, recordando que sobre sus familias hay una promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y levantamos delante de ti a cada uno de los miembros de su familia, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también los acerque cada día más a ti, y ellos sean perfeccionados juntamente con cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Bendiciones para todos.